Hola, gracias por regresar. La semana pasada vimos que Jesús afirmó ser la verdad y que demostró la veracidad de sus afirmaciones por medio de su vida, de su muerte y de su resurrección. Concluimos que la verdad acerca de quién es Dios y de quién somos nosotros delante de Él la encontramos en la persona de Jesús. El día de hoy expandiremos eso que concluimos la semana pasada tratando de contestar esta pregunta. ¿Dónde encontramos el día de hoy la verdad? Piénsalo en estos términos. Jesús, después de ser crucificado, fue sepultado y duró 3 días sepultado. Al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos. Posteriormente se presentó a sus discípulos vivo por 40 días. Y después de esos 40 días ascendió al cielo a reinar y a esperar el día de su regreso. Si Jesús está en el cielo y nosotros en la tierra, ¿cómo le hacemos para acceder a la verdad que hay en Él? Es decir, ¿dónde encontramos hoy la verdad? La conclusión o la proposición que yo te voy a hacer en la lección del día de hoy es que la verdad la encontramos en la Biblia, en este bendito libro que es la palabra de Dios. A lo mejor tú te pudieras preguntar, pero ¿por qué afirmamos que la verdad está en la Biblia? ¿Por qué no decir que la verdad está en una denominación religiosa o en algún profeta moderno o en el interior del ser humano? ¿Por qué en la Biblia? Simple y sencillamente porque Jesús lo enseñó así. Y no solo lo enseñó así, sino que modeló esta convicción a través de su vida aquí en la tierra. Vamos a empezar por aquí. Jesús enseñó que en la Biblia está la verdad. Voy a leerte un pasaje que está en el Evangelio de Juan. Un pasaje donde vamos a ver un diálogo que Jesús tuvo con un grupo de judíos. Un diálogo bien interesante que nos enseña, entre otras cosas, la postura que Jesús tenía ante las Sagradas Escrituras. Léelo conmigo. Juan 10, versículo 31. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo: les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en su ley, yo dije, sois dioses? Si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la Escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Definitivamente podemos aprender muchas cosas de ese pasaje, pero en esta lección quiero que nos concentremos solamente en una. Jesús veía la Biblia de su época como la palabra de Dios, como un mensaje divino indestructible. La trama es como sigue. Hay un grupo de judíos que quieren matar a Jesús a pedradas y lo quieren matar porque Él, con sus enseñanzas, se está exaltando a una posición semejante a la de Dios. Jesús empieza a platicar con ellos y en lugar de corregir el malentendido, afirma lo que ellos están entendiendo acerca de su persona y lo hace citando el Salmo 82, un libro que se encontraba en la ley judía, en la Biblia de su época, un libro que los judíos llamaban las Sagradas Escrituras. Y una vez que lo hace, les dice de una manera bien clara que ese libro, su ley, es la palabra de Dios. Por ende, un mensaje indestructible que no se puede violar. Velo conmigo una vez más. Jesús les respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses. Ahí está citando el Salmo 82. Si aquellos a quienes vino, ¿qué? La palabra de Dios los llamó dioses y la Escritura no se puede violar,
a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije yo soy el Hijo de Dios. ¿Te fijaste? Jesús, el Hijo de Dios, está afirmando claramente en este pasaje que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Un mensaje que provenía directamente de Él. Es decir, que cada enunciado que fue escrito en el Antiguo Testamento por diferentes profetas tenía una fuente divina. Fue completamente inspirado o exhalado por Dios. Eran sus mismas palabras, las palabras de Dios, y por lo tanto un mensaje indestructible. Tú tienes que saber que a la Biblia de la época de Jesús, que era el Antiguo Testamento, le fue añadido el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento contiene las enseñanzas de Jesús con sus implicaciones para el ser humano. El Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles, a quienes Jesús comisionó y capacitó con el Espíritu Santo para que así lo hicieran. Déjame leerte otro pasaje que Jesús enseña unos capítulos después en el mismo Evangelio de Juan. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará lo que os he dicho. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo guió a los apóstoles a toda la verdad, a plasmar en cada página del Nuevo Testamento toda la verdad acerca de Dios. Y con este poderoso acto, lo que sucedió es que Dios completó el canon de las Sagradas Escrituras. Completó el mensaje de la verdad que necesitamos conocer para saber plenamente quién es Dios, quiénes somos nosotros y cómo nos podemos relacionar con Él. El otro elemento que en lo personal me persuade profundamente a confiar que la Biblia es la palabra de Dios es ver la postura que Jesús tomaba ante las Sagradas Escrituras en su propia vida. Al leer los Evangelios, que yo quiero animarte a que lo hagas, tú te vas a dar cuenta que Jesús, el Hijo de Dios, veía las Escrituras no solamente como provenientes directamente de Dios, sino por ende como la máxima autoridad. Un mensaje ante el cual Él mismo se sometía y reverenciaba. Un mensaje que nos enseña la voluntad de Dios, que funciona como una guía a la verdad, como una protección del error y la mentira. A través de diferentes interacciones que tuvo con diferentes personas, tú y yo podemos ver que Jesús veía la Biblia como un mensaje ciertísimo que se cumplirá en su totalidad. Él dijo, hasta que pasen el cielo y la tierra, no se va a perder ni la letra más pequeña de esta ley, hasta que todo se cumpla. Jesús veía la Biblia como un libro que contiene la verdad, que está por encima de toda tradición religiosa y de toda opinión humana. Él corregía a los fariseos, los religiosos de su época, porque seguían sus tradiciones religiosas y por seguirlas no obedecían la palabra de Dios y la querían invalidar en cierta manera. Entonces Él les decía, están errando por eso. Jesús veía la Biblia como un libro con un mensaje, con un significado que el hombre necesitaba entender. A los religiosos les decía, ¿saben por qué cometen errores ustedes? ¿Saben por qué tienen errores en su fe? Porque no comprenden las Escrituras. Jesús veía la Biblia como un mensaje que contesta las interrogantes más importantes, más trascendentes que tenemos, y un mensaje al que el mundo entero es llamado a responder. Diferentes personas se acercaban a Jesús y le hacían preguntas así como, ¿cómo le hago para obtener la vida eterna? Y las respuestas que Jesús les daba, les decía, ¿qué dice la Biblia? ¿Te das cuenta de eso? Jesús, el Hijo de Dios, que demostró ser el Hijo de Dios por medio de su resurrección de entre los muertos,
veía las Sagradas Escrituras como la palabra de Dios, como un mensaje proveniente directamente de Dios. Si el Hijo de Dios veía la Escritura de esa manera, ¿no será prudente que tú y yo hagamos lo mismo? Si Jesús afirmaba, seguía y se sometía a la revelación bíblica, ¿hacer nosotros lo mismo no será la mejor decisión que podemos tomar? Piénsalo en estos términos. La Biblia que tienes en tus manos contiene el mensaje íntegro y completo que Dios le ha enviado al mundo entero a través de sus apóstoles y profetas. Contiene la palabra de Dios, la verdad de Dios. ¿Quieres saber cómo es Dios? ¿Quieres saber cómo te puedes relacionar con Él? ¿Cómo lo puedes conocer? ¿Quieres saber cómo ser salvo en el día final? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué propósito tiene Dios para ti? Te lo voy a poner en términos bien sencillos. Ve a la Biblia. Lee la Biblia. Ahí encontrarás la palabra de Dios, la verdad, la respuesta correcta a todas estas trascendentes preguntas. Dios en su bondad diseñó que todo su mensaje quedara claramente plasmado, escrito en la Biblia, para que así el hombre tuviera acceso directo a la verdad. Esto salvaguarda el mensaje de Dios, el mensaje de la verdad, protege al hombre y limita también el alcance y la dirección de los maestros religiosos y de la iglesia. Otra cosa que quiero que veamos rápidamente en ese pasaje que leímos es que Jesús no solo enseñó de una manera clara que la Biblia es la palabra de Dios, sino que también nos dijo que por ende el mensaje que está en la Biblia es indestructible, es decir, que no se puede violar. Cuando Jesús dice que la Escritura no se puede violar, está enseñando que la Biblia no se puede hacer a un lado, que no se puede destruir, que no se puede anular. Es decir, que el mensaje que Dios le dio al mundo a través de la Biblia es verdad y siempre será verdad. Es un mensaje indestructible que permanecerá para siempre delante de Dios y de los hombres y que nada ni nadie puede removerlo. La Biblia contiene la verdad que permanece para siempre, la verdad que está delante de cada ser humano y que nadie puede remover, verdad que será puesta delante de cada hombre, de cada mujer, en el juicio final, en el día final, donde serán los hombres llamados a cuentas por la forma en la que respondieron al mensaje que Dios nos dio en su palabra. Creer en el mensaje de la Biblia equivale a creerle a Dios. Obedecer el mensaje de la Biblia equivale a obedecer a Dios. Y por lo tanto, no creer en el mensaje de la Biblia equivale a no creerle a Dios. Y desobedecer el mensaje de la Biblia equivale a desobedecer a Dios. Sé que son fuertes esas declaraciones que acabo de poner delante de ti, pero quiero decirte que son muy buenas noticias. En este mundo de confusión, de incertidumbre y de tinieblas, hay una gran luz. Una gran luz que tiene la capacidad de guiar al hombre, de mostrarnos el camino correcto para llegar a Dios y su voluntad para nuestras vidas. Ese mensaje, esa gran luz está en la Biblia, la palabra de Dios que es indestructible. Esta lección y la anterior son el fundamento de todo lo que veremos en las siguientes semanas. Es decir, todo lo que vamos a estar estudiando juntos está fundamentado en la persona de Jesús y en la Biblia. ¿Por qué? Por la sencilla razón que ahí está la verdad, la fuente que contesta las preguntas más importantes de nuestra vida. Ojalá que puedas seguir participando con nosotros de este curso. Dios te bendiga.